Sadie Beum se acercó al apartamento de su novio Rosayo Gutiérrez el 19 de mayo de 2020, después de 24 horas de llamadas sin respuesta. Encontrando la puerta mosquitera abierta, miró a través de las persianas. 911, ¿cuál es la dirección de su emergencia? Calle 15. Tartamudeó Sadie. Estaba haciendo una verificación de bienestar a un buen amigo mío con quien estaba saliendo. Su voz se quebró. Retiré las persianas y hay sangre por todo el suelo en la sala de estar. La detective Anna Martín llegó para encontrar una escena horrible. Vimos sangre en el pasillo y en la puerta. Entramos al apartamento, vimos una cantidad significativa de sangre en las paredes, techo, suelo, prácticamente en todas partes. Los muebles estaban volcados, indicando una lucha violenta. Una gran mancha de sangre marcaba el suelo donde alguien claramente había sangrado extensamente. Lo más revelador era lo que faltaba, una alfombra que normalmente ocupaba el espacio ensangrentado. Las alfombras a menudo se usan para envolver cuerpos y transportarlos para deshacerse de ellos o esconderlos, explicaría más tarde el especialista forense Dr. Rey. Mientras la policía comenzaba su investigación, quedaba una pregunta: ¿dónde estaba Rosayo Gutiérrez? Sadie Beum y Zacharia Anderson parecían tenerlo todo, 3 hermosos hijos y una vida construida durante muchos años en Kenosha, Wisconsin. Pero bajo la superficie, su relación se había estado fracturando durante años antes de su colapso final a principios de 2019. Tuvimos una relación intermitente durante varios años, testificaría más tarde la detective Anna Martín. Según todos los testimonios, era volátil e impredecible. Los amigos describen una relación que se había estado deteriorando durante años. Hubo buenos momentos, claro, dice Jennifer Klein, hermana de Sadie. Pero Sach podía ser controlador. Necesitaba saber dónde estaba ella, con quién hablaba. Empeoró después de cada hijo. El punto de ruptura final llegó en febrero de 2019 después de una discusión explosiva que requirió intervención policial. Vino a la casa y hubo una discusión. Comenzó a tirar cosas de mi casa, testificó Sadie. Tuve que llamar a la policía para que vinieran y le pidieran que se fuera. Ese no fue el primer episodio violento. Intenté solicitar una orden de restricción. Tenía miedo. Cuando Sadie finalmente terminó las cosas, su voz tembló pero su resolución fue firme. Ya te lo he dicho dolorosamente. He terminado. Zacharia se negó a aceptar el final. Seguí aferrándome, admitió más tarde durante el interrogatorio policial. Para él, esto no era solo una ruptura, era una traición. Mientras Zacharia se aferraba al pasado, Sadie miraba hacia su futuro. A finales de 2019, conoció a Rosayo Gutiérrez en una recaudación de fondos comunitaria. Los amigos describen su conexión como inmediata y genuina. Rosayo Gutiérrez era un hombre de familia, dice Martín Ramírez, el amigo más cercano de Rosayo. Era padre de 2 hijos. Era descrito como la persona que amaba bailar, amaba a los Chicago Cubs, amaba entrenar a los equipos de sus hijos. Nacido de padres inmigrantes mexicanos, Rosayo había construido un exitoso pequeño negocio de construcción en Kenosha. Su ex esposa Carmen habló muy bien de él incluso después de su divorcio. Siempre estuvo ahí para nuestros hijos. Cada partido de béisbol, cada evento escolar. Los niños eran su mundo. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Sadie mostraban su profundización de la relación. 12 de enero de 2020, 9:17 de la noche. Rosayo: solo quería darte las gracias por la cena de esta noche. Tu risa hace todo mejor. Sadie: me estás haciendo sonrojar. No me he sentido tan cómoda con alguien en mucho tiempo. 14 de febrero de 2020, 8:03 de la mañana. Rosayo: feliz día de San Valentín hermosa. No puedo esperar a verte esta noche. Sadie: ya has hecho este día especial. Los niños están emocionados por conocerte oficialmente este fin de semana. Para mayo de 2020, Rosayo había comenzado a pasar varias noches a la semana en la casa de Sadie, y habían discutido mudarse juntos para finales de año. A medida que la relación de Sadie y Rosayo florecía, el comportamiento de Zacharia se volvía cada vez más perturbador. Lo que comenzó como ocasionales pasadas en coche frente a la casa de Sadie evolucionó a una vigilancia completa. Zacharia Anderson se volvió casi obsesionado, testificó el detective Carlos Rodríguez. Comenzó a acechar tanto a Rosayo como a Sadie Beum. Los informes policiales documentan múltiples incidentes a principios de 2020. El 3 de marzo, los oficiales respondieron a una llamada de Sadie informando que Zacharia estaba estacionado fuera de su casa a las 2 de la mañana. El 12 de abril, Rosayo informó haber encontrado los neumáticos de su auto rajados en la entrada de Sadie. Durante una confrontación captada en la cámara de seguridad de un vecino, Zacharia gritó:
no te estoy acosando. Dejaste a nuestros hijos para venir aquí en medio de la noche. Vi tu auto. La doctora Elizabeth Harding, una psicóloga forense que revisó el caso, explicó. Lo que vemos aquí es un comportamiento posesivo clásico. El acosador ve a la expareja como una posesión que ha sido robada. La nueva pareja se convierte no solo en un rival sino en un ladrón que debe ser castigado. Quizás lo más revelador fueron las propias palabras de Sacharia durante el interrogatorio. Cuando los detectives le preguntaron sobre Rosayo, Ciceo, el tipo que robó a la madre de mis hijos. Sus puños se apretaron tan fuertemente que sus nudillos se volvieron blancos. Los oficiales anotaron en su informe, el sujeto muestra agitación extrema al discutir la relación de la víctima con la exnovia. Reclama propiedad sobre la exnovia repetidamente a pesar de su separación. Para mayo de 2020, Sadia había documentado más de 30 incidentes separados de acoso o hostigamiento. Había solicitado otra orden de restricción y estaba esperando una fecha en la corte. Esa fecha en la corte nunca llegaría. El 17 de mayo de 2020, Rosayo Gutiérrez desapareció. Olivia Anderson tenía solo 12 años cuando la relación de sus padres implosionó. Antes de la separación, amigos y familiares la describían como una niña brillante y segura que sobresalía en la escuela y amaba jugar fútbol. La mayor de 3 hermanos, siempre había sido especialmente cercana a su padre. Olivia era la niña de papá, recuerda su abuela materna, Teresa Beun. Iban a pescar juntos, trabajaban en proyectos en el garaje. Sacharia parecía mimarla más que a los gemelos. Ese vínculo especial hizo que lo sucedido en abril de 2020 fuera aún más perturbador. Durante su testimonio, Olivia, que no fue mostrada en cámara debido a su edad, describió cómo su padre la reclutó para espiar a su madre. En el periodo del 24 de abril de 2020, ¿alguien te pidió que espiaras a otra persona?, preguntó el fiscal. Sí, respondió Olivia en voz baja. ¿Quién te pidió que espiaras a alguien? Mi papá. ¿Y a quién te pidió tu papá que espiaras? A mi mamá. Olivia luego relató la noche específica cuando su padre la llevó a la casa de Sadie después del anochecer. Papá me había traído esa noche y dejó a los niños en la casa, testificó, su voz apenas audible. Lo que siguió fue un perturbador relato de manipulación parental. Fuimos a la ventana y me mira y me dice, antes de hacer cualquier cosa, haz así con tu camisa para asegurarte de que no dejas marcas de respiración en la ventana. En este punto de su testimonio, Olivia demostró levantándose la camisa para cubrirse la nariz y la boca. La sala del tribunal quedó en silencio. Después de que el acusado te aconsejara eso, ¿qué pasó a continuación?, continuó el fiscal. Lo vi sentado en el sofá con mi madre saliendo del baño. Están escuchando música y acostados juntos. La detective Martín, quien entrevistó a Olivia por primera vez después de la desaparición de Rosayo, señaló el profundo impacto emocional que estas experiencias tuvieron en la joven. Cuando hablé con Olivia, estaba visiblemente angustiada. Se abrazaba a sí misma, evitaba el contacto visual. Me dijo que se sentía sucia después de espiar a su madre, pero tenía miedo de decepcionar a su padre si se negaba. La manipulación psicológica se extendió mucho más allá de esa noche. La doctora Marcia Levine, una psicóloga infantil especializada en manipulación parental, testificó sobre el dañino patrón de comportamiento. Lo que vemos en este caso es un padre que utiliza como arma el amor y la lealtad natural de un niño, explicó la doctora Levine. El señor Anderson sistemáticamente colocó a su hija en el papel de informante y espía, obligándola a elegir entre traicionar a su madre o decepcionar a su padre. Olivia reveló que su padre regularmente la interrogaba sobre las actividades, relaciones y conversaciones de su madre. Creó códigos de texto secretos especiales que podían usar para comunicarse sobre Sadie sin que los gemelos o Sadie lo supieran. Me preguntaba con quién hablaba mamá por teléfono, si mencionaba a algún hombre, a qué hora se acostaba, testificó Olivia. Una vez me hizo mirar en su botiquín y tomar fotos de cualquier frasco de medicamentos recetados. Quizás lo más perturbador fue lo que Olivia le dijo a su madre sobre las intenciones de su padre hacia Rosayo. Ella, bueno, ya sabes, probablemente deberías decirle a tu amigo que haga algo porque papá tiene su registro. Papá sacó su registro de su camioneta. Cuando Sadie preguntó qué planeaba hacer con él, Olivia respondió, no sé, dijo que tal vez lo haría seguir por diversión o algo así. La doctora Levine testificó que los niños atrapados en estas situaciones a menudo desarrollan problemas de confianza a largo plazo,
ansiedad y dificultades para formar relaciones saludables. El niño aprende que el amor está condicionado a traicionar a otros. La confusión entre lealtad y traición se arraiga profundamente. A medida que la manipulación de Sacharia hacia Olivia escalaba, también lo hacía el miedo de Sadie por su seguridad y el bienestar de sus hijos. Sus mensajes de texto a amigos durante este periodo revelan su creciente ansiedad. Estaba estacionado otra vez afuera anoche, escribió a su hermana el 2 de abril. Empiezo a sentir que no puedo respirar. Los niños lo están notando. El 15 de abril, le envió un mensaje a su amiga María. Cambié todas las cerraduras hoy. Estoy considerando un sistema de seguridad pero realmente no puedo pagarlo. Después de encontrar los neumáticos de su auto rajados el 20 de abril, Sadie presentó otro informe policial, su tercero ese mes. El oficial James Wilson documentó angustia visible y señaló que la denunciante estaba temblando durante toda la entrevista. Cada vez más preocupada, Sadie implementó varias medidas de seguridad. Cambió su horario de trabajo para evitar patrones predecibles, pidió a los vecinos que vigilaran su casa y creó una palabra código de emergencia con sus hijos. Instaló alarmas simples para puertas y sensores para ventanas comprados en una ferretería. Su intento de asegurar protección legal, sin embargo, enfrentó obstáculos burocráticos. Su solicitud de una orden de restricción el 22 de abril estaba pendiente de revisión, con una fecha en la corte establecida para el 25 de mayo, una fecha que llegaría demasiado tarde. Durante este tiempo, Olivia se volvió cada vez más ansiosa por lo que sabía. En un desgarrador intercambio capturado en las notas de Sadie para la solicitud de orden de restricción, Olivia se derrumbó una noche antes de acostarse. Tu papá es impredecible, le dijo Sadie a su hija, tratando de explicar la tensión. No sé de qué es capaz, respondió Olivia. Estoy tan asustada. Lo sé, dijo Sadie, abrazando a su hija. Lo sé, has estado asustada durante unos 3 meses, ¿verdad? La detective Martín, revisando el patrón escalante de comportamiento, expresó frustración por las señales de advertencia perdidas. Ella estaba convencida de que él estaba involucrado en esto, y temía que algo pudiera sucederle a ella o a los niños después. Teníamos más que suficiente para acusarlo de acoso, y solo teníamos que asegurarnos de que ella estuviera de acuerdo antes de proceder. Para cuando la policía actuó sobre los cargos de acoso, ya era demasiado tarde para Rosario Gutiérrez. Cuando los investigadores incautaron la computadora portátil de Sacharia Anderson durante el registro de su casa, descubrieron evidencia de un hombre consumido por la obsesión. El analista forense digital Trevor Hoffman pasó semanas analizando el contenido. Examinamos la computadora portátil y encontramos un par de elementos que consideramos bastante importantes para esta investigación, testificó Hoffman. Había un archivo dedicado a Rosario Gutiérrez, sus páginas de Facebook, sus redes sociales, indicando que Sacharia Anderson estaba claramente obsesionado con Rosario Gutiérrez y su exnovia. El rastro digital reveló meses de vigilancia sistemática. La carpeta contenía 25 fotografías de Rosario, con sus hijos, solo, con amigos y con Sadie. Algunas parecían ser capturas de pantalla de redes sociales, pero otras fueron claramente tomadas por alguien siguiendo a Rosario, captándolo en sitios de construcción, en partidos de béisbol y entrando a su edificio de apartamentos. Lo más perturbador eran las notas detalladas sobre el horario diario de Rosario, cuando dejaba a sus hijos en la escuela, qué días trabajaba hasta tarde, cuando visitaba típicamente a Sadie. Había información sobre su LLC de construcción, listas de clientes e incluso detalles de registro de su vehículo. El historial de búsqueda en Internet de Anderson pintaba un cuadro aún más siniestro. 3 de marzo, cómo rastrear la ubicación de alguien usando su teléfono. 15 de marzo, cómo abrir una puerta cerrada sin llave. 2 de abril, formas de destruir evidencia de ADN. 29 de abril, ¿cuánto tiempo tarda la sangre en descomponerse? 10 de mayo, mejores lugares para deshacerse de algo en Wisconsin. 16 de mayo, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir alguien después de una puñalada? El psicólogo forense Dr. Raymond Foster testificó sobre la importancia de estos hallazgos. Lo que vemos aquí no es un comportamiento impulsivo, sino un enfoque metódico típico de un delincuente organizado. La progresión desde la vigilancia hasta la investigación sobre la destrucción de evidencia muestra un claro patrón de escalada. Este no fue un crimen de pasión momentánea, sino uno planeado con creciente deliberación. La cronología de actividad del 17 de mayo de 2020, la noche en que Rosario desapareció, fue reconstruida a través de registros telefónicos, declaraciones de testigos y
grabaciones de seguridad de negocios vecinos. A las 7:15 de la tarde, Rosario llamó a su madre, enviándole una foto de un trabajo de azulejos de baño terminado del que estaba orgulloso. Esta sería la última comunicación confirmada desde su teléfono. A las 7:40 de la tarde, el teléfono celular de Rosario se conectó cerca de su apartamento. Las grabaciones de seguridad de la tienda de conveniencia al otro lado de la calle mostraban su camioneta estacionada en su lugar habitual. A las 8:23 de la noche, el teléfono de Zacharia Anderson se conectó cerca de su casa en Mequon, Wisconsin, aproximadamente a 45 minutos del apartamento de Rosario. A las 9:06 de la noche, el teléfono de Anderson se apagó completamente, sin llamadas, mensajes de texto o datos de ubicación, durante las siguientes 3 horas, algo muy inusual comparado con sus patrones normales de uso del teléfono. Alrededor de las 9:45 de la noche, la vecina María González informó haber escuchado un fuerte golpe, como algo pesado cayendo desde la dirección del apartamento de Rosario, seguido por lo que sonaba como muebles siendo movidos. A las 10:13 de la noche, otro vecino, James Wright, paseando a su perro, notó una minivan desconocida estacionada a 2 cuadras del apartamento de Rosario con las luces apagadas. El teléfono de Anderson se reactivó a las 12:17 de la mañana, conectándose desde un lugar cerca del área rural de Belgium, aproximadamente a 30 millas al norte de Kenosha. A la 1:06 de la mañana, el teléfono de Anderson había regresado a su residencia en Mequon. La analista de salpicaduras de sangre doctora Elaine Summers examinó las fotografías de la escena del crimen y ofreció su evaluación. Los patrones de sangre en las paredes y el suelo sugieren un asalto violento que comenzó cerca de la entrada y continuó hasta la sala de estar. La víctima probablemente fue golpeada primero mientras estaba de pie, luego repetidamente mientras caía. El gran charco de sangre en el suelo indica que la víctima permaneció allí sangrando extensamente antes de ser movida. Los datos del teléfono celular ubicaron el teléfono de Rosario en su apartamento hasta aproximadamente las 10:30 de la noche, cuando se apagó o fue apagado. Nunca se activó de nuevo. Basándose en evidencia forense y declaraciones de testigos, los investigadores teorizaron que Zacharia Anderson llegó al apartamento de Rosario en algún momento entre las 9:30 y las 10 de la noche. Rosario probablemente abrió la puerta, fue atacado inmediatamente y arrastrado más adentro del apartamento durante la lucha. Después de que Rosario fue incapacitado o asesinado, Anderson envolvió el cuerpo en la alfombra desaparecida, lo llevó a su vehículo y lo transportó a un lugar desconocido. Lo que ocurrió después de esa noche reveló los esfuerzos metódicos de Anderson para destruir evidencia. Las grabaciones de seguridad de un Walmart en Saukville, Wisconsin captaron a Anderson entrando a la tienda a las 6:42 de la mañana del 18 de mayo, solo horas después de la desaparición de Rosario. El recibo con marca de tiempo mostraba compras de 2 botellas de lejía Clorox, una caja de bolsas de basura de alta resistencia de 30 galones, un paquete de guantes de látex, una lona, una pala y 2 contenedores de líquido para encendedores. Anderson pagó en efectivo, evitando el uso de tarjetas de crédito que podrían crear un registro digital. Ese mismo día, el amigo de Anderson, Michael Peterson, visitó su propiedad. Peterson más tarde testificaría que Anderson tenía un gran fuego ardiendo en el pozo de su patio trasero. Le pregunté qué estaba quemando, y dijo que solo algunos muebles viejos y basura, recordó Peterson. Me pareció extraño porque había estado lloviendo bastante fuerte, pero él seguía añadiendo acelerante para mantenerlo encendido. Parecía agitado y me dijo que estaba ocupado y que debería volver otro día. El pozo de quema permaneció activo durante más de 48 horas, a través de lluvias significativas. Un comportamiento que el experto forense Dr. James Harper calificó como extremadamente sospechoso e indicativo de un esfuerzo determinado para destruir evidencia. Cuando los investigadores registraron la propiedad de Anderson el 19 de mayo, descubrieron el pozo aún humeante que contenía ropa parcialmente quemada y un contenedor de lejía vacío. Pero la evidencia más condenatoria vino de la minivan de Anderson. Los técnicos forenses detectaron un fuerte olor a lejía al abrir las puertas. Aproximadamente un tercio de la alfombra en la parte trasera había sido cortada y removida. El asiento del pasajero delantero mostraba signos de haber sido limpiado recientemente. Había manchas en el suelo consistentes con lejía, testificó la técnica de la escena
del crimen Rebecca Wong. Cuando aplicamos luminol al interior del vehículo, detectamos residuos de sangre en el área del panel lateral trasero del lado del pasajero, a pesar de los aparentes esfuerzos de limpieza. Este meticuloso intento de borrar todos los rastros del crimen finalmente fallaría. Una gota microscópica de sangre permaneció, escondida en una costura donde se unían los paneles interiores del vehículo, un testigo silencioso de lo que realmente le había sucedido a Rosario Gutiérrez. El Laboratorio Estatal de Criminalística de Wisconsin recibió la minivan el 21 de mayo de 2020. La científica forense senior doctora Melissa Kwan dirigió el minucioso examen del vehículo. Era evidente que alguien había intentado limpiar el interior a fondo, testificó. Detectamos residuos de lejía por todas partes y una porción significativa de la alfombra había sido removida. A pesar de estos esfuerzos, el equipo de la doctora Kwan descubrió una mancha microscópica de sangre en el panel lateral trasero del lado del pasajero, anidada en una costura donde se unían los paneles interiores. Era muy pequeña, explicó. El técnico estaba preocupado de que si la analizaba para confirmar que era sangre, podría arruinar cualquier muestra que tuvieran. Así que finalmente, ese técnico decidió recolectarla y analizarla para ADN. El análisis tomó 8 días mientras los técnicos realizaban un procedimiento complejo conocido como amplificación PCR para replicar la minúscula muestra en cantidades analizables. Los resultados fueron definitivos. El perfil de ADN coincidía con Rosario Gutiérrez con una probabilidad estadística de 1 en 7.8 mil millones. Eso es más que la población de la Tierra, señaló la doctora Kwan. Para todos los efectos prácticos, esta es una coincidencia concluyente. Esta evidencia resultó devastadora para las afirmaciones de inocencia de Zacharia Anderson, particularmente su repetida afirmación durante el interrogatorio de que nunca había conocido a Rosario. ¿Cómo termina la sangre de un hombre desaparecido en la parte trasera de una camioneta propiedad del principal sospechoso en el caso? Preguntaría más tarde el fiscal Víctor Ramírez al jurado. Mientras tanto, los investigadores continuaron construyendo su caso a través de registros financieros y de comunicación. La detective Martín testificó que desde el 17 de mayo en adelante no había habido transacciones en las cuentas bancarias de Rosario, ninguna actividad en sus tarjetas de crédito y ninguna comunicación desde su teléfono o cuentas de correo electrónico. En el mundo digital actual, las personas dejan huellas electrónicas en todas partes, explicó. El completo silencio digital de Rosario era tan revelador como un grito. Evidencia forense adicional surgió a medida que la investigación continuaba. Las fibras encontradas en el pozo de quema de Anderson coincidían con el tejido distintivo de la alfombra desaparecida del apartamento de Rosario. Las muestras de tierra de las huellas de los neumáticos de la minivan coincidían con un área remota cerca del área de vida silvestre de Belgium, lo que provocó una búsqueda extensiva que finalmente resultó infructuosa. La antropóloga forense doctora Eleanor Taft explicó la importancia de estos hallazgos de evidencia de rastros. En casos donde no se ha recuperado un cuerpo, estas conexiones microscópicas entre sospechoso, víctima y ubicaciones se vuelven cruciales. Cuentan una historia que el perpetrador intentó borrar. Mientras Zacharia Anderson esperaba juicio en el centro de detención del condado de Kenosha, su compañero de celda Maran Washington estaba prestando mucha atención. Washington, cumpliendo tiempo por un delito de drogas no violento, no tenía conexión previa con Anderson o Gutiérrez. Inicialmente dudoso de involucrarse, Washington contactó a las autoridades después de varias conversaciones perturbadoras. ¿Qué te dijo el acusado sobre cómo cometió el caso del que está acusado y cuáles fueron las circunstancias? Preguntó el fiscal a Washington durante el juicio. Dijo que había visto a esta persona y dijo que lo apuñaló y se desmayó, testificó Washington. Dijo que eventualmente envolvió el cuerpo en bolsas de basura y se deshizo de la basura. Le pregunté qué quería decir con eso, y dijo, que, como basurero o basura. Y dijo, una vez que se ha ido. La credibilidad de Washington fue minuciosamente verificada tanto por la fiscalía como por la defensa. No tenía historial como informante, no había recibido ningún trato por su testimonio, y los detalles clave que proporcionó sobre el crimen no habían sido publicados públicamente. Lo más convincente, Washington sabía sobre las compras de lejía y las ubicaciones específicas que Anderson afirmaba haber visitado esa noche, detalles que corroboraban la evidencia existente. Quizás lo más condenatorio fue el testimonio de Washington sobre el apodo de Anderson entre otros reclusos. ¿Estabas al tanto del apodo que algunas personas le habían dado al acusado?, preguntó el fiscal. Sí, muchas veces la gente decía,
Houdini, respondió Washington. El acusado habló sobre por qué la gente lo llamaba Houdini y te describió de qué se trataba. Sí, dijo que lo llamaban Houdini básicamente porque hizo desaparecer un cuerpo, dicen, y todos lo llamaban Houdini por eso. Cuando el caso finalmente llegó a juicio en febrero de 2023 después de retrasos relacionados con la pandemia, la Fiscalía y la defensa presentaron narrativas marcadamente diferentes. El fiscal Víctor Ramírez tejió una cronología metódica de evidencia, presentando lo que llamó dos conjuntos de hechos separados pero combinados que probaban el asesinato más allá de toda duda razonable. La escena sangrienta del crimen y la completa desaparición de Rosayo de las vidas de todos los que le importaban. Combinado con esa escena sangrienta, ustedes como jurado saben que fue asesinado, y encontrarán a este acusado responsable, argumentó Ramírez. Lo harán responsable a pesar de este plan en el que intentó todo lo que pudo para evitar la responsabilidad. El abogado defensor Gerald Sterling contrarrestó con lo que llamó la esencia de este caso, la duda razonable. Las fuerzas del orden ni el Estado tienen idea de qué pasó con el cuerpo del señor Gutiérrez, argumentó Sterling. No saben exactamente cuándo sucedió algo en el apartamento del señor Gutiérrez. No tienen idea de dónde están los supuestos restos del cuerpo del señor Gutiérrez. Sterling enfatizó la falta de evidencia directa, sin restos humanos, sin arma homicida, sin evidencia de limpieza de la escena del crimen. El señor Anderson mientras está sentado frente a ustedes hoy se presume inocente y debe permanecer así porque la evidencia no establecerá que el señor Anderson cometió los presuntos delitos más allá de toda duda razonable. La batalla legal se extendió a los testigos expertos. La defensa trajo al analista forense Dr. Theodore Lambert, quien cuestionó la cadena de custodia de la evidencia de sangre y sugirió posible contaminación. La fiscalía contrarrestó con la especialista forense del FBI doctora Andrea Morgan, quien respaldó los procedimientos de manejo del laboratorio y la fiabilidad de la coincidencia de ADN. La jueza Blackwell tomó varias decisiones claves sobre la admisibilidad de pruebas, más notablemente permitiendo el testimonio de Washington a pesar de las objeciones de la defensa y permitiendo a los fiscales introducir el historial de búsqueda en Internet de Anderson. Sin embargo, excluyó ciertos mensajes de texto entre Sadie y Rosayo que los fiscales habían buscado introducir como evidencia del motivo de Anderson. Cuando comenzaron las deliberaciones, el jurado envió 3 preguntas, solicitaron aclaración sobre la definición de duda razonable, pidieron revisar la transcripción del testimonio del compañero de celda, y preguntaron si los registros telefónicos de Anderson podían ubicarlo definitivamente en el apartamento de Rosayo. Las respuestas a estas preguntas pronto los llevarían a su veredicto. Quizás el momento más poderoso en el juicio llegó cuando Olivia Anderson, ahora de 14 años, subió al estrado para testificar contra su padre. La sala del tribunal quedó en silencio cuando ella entró, su rostro no se mostró en cámara para proteger su identidad. Aunque su voz temblaba, su determinación era clara. En el periodo del 24 de abril de 2020, ¿alguien te pidió que espiaras a otra persona?, preguntó suavemente el fiscal. Sí, respondió Olivia, su voz apenas audible. ¿Quién te pidió que espiaras a alguien? Mi papá. ¿Y a quién te pidió tu papá que espiaras? A mi mamá. Mientras Olivia relataba los detalles de ser utilizada como peón en la obsesión de su padre, ocasionalmente hacía pausas, abrumada por la emoción. No pensé que esto iba a ser tan difícil, dijo en un momento, secándose las lágrimas. La reportera judicial Michelle Santos señaló que varios jurados estaban visiblemente conmovidos, con una mujer mayor secándose los ojos con un pañuelo. Luego llegó un momento que sorprendió a todos los presentes. Mientras Olivia describía ver a su madre con Rosayo, Zacharia Anderson pareció hacerle gestos desde la mesa de la defensa, moviéndose sutilmente con sus manos en lo que los observadores interpretaron como una señal para que guardara silencio. Su señoría, interrumpió el fiscal, me gustaría que conste en acta que el acusado parece estar haciendo gestos a la testigo. La jueza Blackwell abordó inmediatamente la situación. He estado observando tanto al acusado como a la madre de la niña, y créanme, nada que sea, en mi opinión, un esfuerzo para influir en la niña de alguna manera o hacer esto más difícil será tolerado y será abordado rápidamente. El incidente pareció fortalecer la determinación de Olivia. Continuó su testimonio con renovada convicción, describiendo en detalle cómo su padre había manipulado su confianza y la había colocado en una posición imposible entre sus padres. En la sentencia, Olivia entregó una declaración que dejó a muchos en lágrimas.
esto es para papá. Me rompe el corazón hasta el día de hoy saber que las cosas nunca serán iguales. Sin saberlo, ya estaba atrapada en una mentalidad de la que no podía liberar. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿alguna vez me amó o solo fui un peón, un juguete, o su pequeño Golden Retriever? Me diste por sentada, y nunca recuperarás el mismo respeto. Hoy, Olivia vive con su madre y hermanos. Asiste a terapia semanalmente y está reconstruyendo lentamente su vida. Su consejera escolar informa que está mostrando una notable resiliencia, pero todavía lucha con problemas de confianza en las relaciones. Para la familia de Rosayo Gutiérrez, el dolor de su ausencia se ve agravado por la falta de cierre. Su madre, Elena Gutiérrez, una inmigrante mexicana que había trabajado como ama de llaves para que su único hijo estudiara en una escuela técnica, asistió a cada día del juicio vistiendo los colores de los Chicago Cubs en su honor. Mi único hijo arrebatado tan salvajemente con tanta rabia y odio, dijo Elena durante su declaración de impacto como víctima, sus palabras traducidas del español. El señor Anderson no conocía a mi hijo. Mi hijo tenía hijos que lo amaban, que habían estado con su padre en los días previos a sus últimos días. Al señor Anderson no le importó. El señor Anderson ocultó sus actos atroces al remover y deshacerse del cadáver de mi hijo, no permitiéndome un hijo por quien llorar ni una tumba para visitar. Los hijos de Rosayo, ahora de 12 y 14 años, hablaron a través de declaraciones escritas leídas por un defensor de víctimas. Extraño los panqueques de mi papá los domingos por la mañana, escribió su hija. Extraño cómo venía a cada uno de mis partidos de fútbol y animaba tan fuerte que era vergonzoso. Quiero mostrarle mi boletín de calificaciones y que se sienta orgulloso de mí. La declaración de su hijo fue más breve. ¿Por qué te llevaste a mi papá? Él nunca te hizo nada. Odio que ya no pueda recordar cómo sonaba su voz. La familia Gutiérrez no ha renunciado a buscar los restos de Rosayo. Organizan grupos de búsqueda voluntaria mensualmente en áreas alrededor de Kenosha y el área de vida silvestre de Belgium donde el teléfono de Anderson se conectó esa noche. Han creado una fundación en nombre de Rosayo que recauda fondos tanto para esfuerzos de búsqueda como para apoyo a niños que han perdido a sus padres por la violencia. La comunidad latina local se ha unido en torno a la familia, celebrando vigilias con velas en el aniversario de su desaparición y estableciendo un fondo de becas para estudiantes latinos que ingresan a los oficios de la construcción, honrando la trayectoria profesional de Rosayo. Después de 4 semanas de testimonio y 2 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto el 30 de marzo de 2023. Mientras el secretario del tribunal leía culpable en los 4 cargos, homicidio intencional en primer grado, ocultamiento de un cadáver y 2 cargos de acoso, Elena Gutiérrez se persignó silenciosamente. Sadie Beum cerró los ojos, sus hombros visiblemente relajándose después de años de tensión. Anderson no mostró reacción. En la audiencia de sentencia 6 semanas después, la jueza Blackwell se dirigió al tribunal con una revisión exhaustiva del caso. La evidencia presentada en el juicio pinta un cuadro perturbador de obsesión, violencia calculada y desprecio indiferente por la vida humana. El señor Anderson no solo le quitó la vida a Rosayo Gutiérrez, sino que negó a su familia incluso el consuelo más básico de dar descanso a su ser querido. Antes de anunciar su decisión, le dio a Anderson la oportunidad de hablar. Levantándose lentamente, mantuvo su inocencia hasta el final. No creo que realmente hayamos llegado al meollo del asunto. Lo que puedo decirles es que no maté a nadie. Lo que puedo decirles es que no acosé a nadie. Lo que puedo decirles es que no me deshice de ningún cadáver. Es realmente extraño ser sentenciado o condenado por ello y pronto ser sentenciado por ello, pero no lo hice. Jueza, realmente no sé qué es esto, pero no lo hice. Soy inocente, jueza, no culpable. Soy inocente. La jueza Blackwell se mantuvo impasible. Es la sentencia del tribunal que su custodia sea encomendada al Departamento de Correccionales para confinamiento en las prisiones estatales de Wisconsin por el resto de su vida. A pesar de la condena, el caso permanece abierto mientras los investigadores continúan buscando los restos de Rosayo. La detective Martín, que desde entonces ha sido ascendida pero aún mantiene el expediente del caso de Rosayo en su escritorio, reflexiona sobre la investigación. A lo largo de mi carrera, diré que ha habido muchas investigaciones en las que he trabajado, crímenes por los que pierdo el sueño. Sin embargo, en este todavía pienso mucho y repaso todo lo que hemos hecho hasta este punto. Todavía queremos descubrir dónde puede estar Rosayo o dónde está para poder proporcionar a la familia esa tranquilidad, ese lugar al que pueden ir a ver a su ser querido. Sin un cuerpo que enterrar,
A la familia Gutiérrez se le niega el cierre que podría ayudarlos a sanar. Es la crueldad final en un caso definido por la traición, la obsesión y la búsqueda perdurable de respuestas por parte de una familia.